Ahora les vamos a hablar del melón de Torres de Berrellén. Es una variedad autóctona que se había perdido y gracias al esfuerzo de algunos vecinos de esta localidad logró recuperarse hace tan solo 5 años. Para conocer los secretos de este producto único, me atrevo a decir, están con nosotros Chuma Sahún, miembro de la Asociación de Amigos del Melón de Torres de Berrellén, y Amparo Llamazares, investigadora del Gobierno de Aragón. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Chuma, vamos a comenzar por el principio, si te parece. Decimos que se había perdido, se pierde en los años 50 esta variedad de melón tan única. ¿Por qué? Pues mira, las razones son bastante desconocidas todavía, aunque sí que las intuimos. Los más ancianos de Torres nos cuentan que en los años 50-60 del siglo XX las matas comenzaron a secarse. Lo atribuyeron unos a la presencia en ese momento pues, de fertilizantes o algún tipo de producto químico. Otros lo atribuyeron a una riada que hubo del río Ebro en el año 60, la madrugada del 60 al 61. Y otros también hablan de que variedades foráneas de melón introdujeron enfermedades que en ese momento no había en Torres de Berrellén y le produjeron al melón de Torres de Berrellén pues ese déficit de algún tipo que se tradujo en que las matas se secaban y los agricultores fueron desplazando poco a poco el melón de Torres de Berrellén por otras variedades y por otros cultivos, con lo cual sufrió una decadencia pues hasta que desapareció. Sin embargo, en el recuerdo quedaba que existía un melón, que en Torres había habido un melón que era diferente y ahora hablaremos con Amparo de por qué, cuáles son esas características. ¿Cómo surge esa inquietud de querer recuperarlo? Pues yo creo que como torreros y particularmente en mi caso, pues en mi familia siempre se había hablado del melón de Torres de Berrellén. Mi abuelo José y mi abuelo Pedro Luis pues te contaban que cuando ellos eran jóvenes el melón era el gran protagonista agrícola de Torres. Y no solamente protagonista, sino que generaba buenas economías, porque casi todas las casas tenían melón de Torres de Berrellén que se vendía generalmente a marchantes que venían del Levante para luego venderlo en mercados nacionales e incluso internacionales. Con lo cual, ese run run, como se dice en Aragón, estaba siempre en la cabeza de varios de nosotros. Y por eso es que nos decidimos a dar un paso que bueno, pues está dando sus frutos, nunca mejor dicho, y del que estamos muy contentos. Ese run run existía, pero ¿cómo se recupera, cómo se resucita un producto que ya no existe? Pues con mucho conocimiento y con mucha ciencia. Desde el primer momento en que se nos ocurre esta idea, hace cosa de 5 años creo, en 2015, lo primero que hemos hecho es, además de dar voces en el pueblo para ver si alguien encontraba semillas, ahí está la clave. Ahí está la clave. Nos pusimos en contacto con el CITA del Gobierno de Aragón, con el CTA y con otras entidades científicas, como el Instituto Geológico y Minero, para analizar las semillas. Primero, punto 1. En el banco de germoplasma del Gobierno de Aragón, del CITA, hay un banco amplísimo de variedades hortícolas. Y lo primero que hicimos fue ver si en ese banco, en esas referencias informatizadas, tenían melón de Torres de Berrellén. No lo había, pero sí que había melón tendral, que es la variedad tendral, es común a otras variedades de España, de otros pueblos aragoneses. Entonces lo que se hicieron es una siembra de melón del Pirineo, del melón de Teruel, de melón de otros pueblos de Zaragoza, a ver si alguno que se sembraba salía parecido al melón del recuerdo. Eso no sucedió. Entonces ahí fue un momento crítico en el cual comenzamos a casi a llamar puerta por puerta a todos los vecinos de Torres de Berrellén y a través de las redes sociales, hasta que un señor nos dijo: en nuestra casa conservamos todavía melón de Torres de Berrellén en forma de semilla, tanto el verde como el blanco, que también es otra de las subvariedades. Aparece un botecito que venía hasta etiquetado, ¿no? Con ese nombre, semillas de Torres. Yo creo que además ese bote que pertenecía a la familia Ferrer, que desde aquí les mandamos un saludo, ha sido pues el acicate de que esto fuera hacia adelante, porque cuando en el CITA, en el banco de germoplasma de semillas, nos dijeron no tenemos de Torres y las semillas que hay no se parecen, en ese momento pues hubo un impasse, es decir, pues como no encontremos semillas, malamente podemos tirar del hilo. Eso sucedió y de esas semillas es de las que estamos ahora pues tan orgullosos, como que se están multiplicando, se están definiendo líneas, se están analizando pues sus principales características que luego comentará Amparo, y en esas estamos, la verdad. Claro, porque Amparo, ahí es donde entra el trabajo de los investigadores. Plantamos esa semilla, obtenemos un melón, ¿y qué características tiene? ¿Qué características estamos buscando? Porque estamos todavía puliendo esa pureza de sangre, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, pues preguntando a los más ancianos del pueblo de Torres de Berrellén, nos fueron diciendo un poco qué características se acordaban ellos que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido seleccionando y viendo cuál es el que más se ajustaba. En realidad, este melón que pesa, que es muy contundente, pues en principio externamente vemos que tiene un color verde oscuro, que es muy asurcado y que en realidad es como un cofre, porque tiene un tesoro dentro. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Entonces hay una expresión que suelen decir la gente de Torres, que a mí me gusta mucho, que dicen que es bueno que el melón cante. Y es cuando se clava el cuchillo para poder partirlo, ese chasquido que se oye, que es debido a la crocantez del melón, pues dicen que es bueno. Además de ese chasquido, una vez que hemos abierto el cofre para ver qué es lo que hay dentro, pues encontramos unas rodajas con una pulpa de un color blanco marfil que se enverdece hacia la corteza y se queda de color naranja hacia donde están las semillas. ¡Qué benditas semillas! En el mismo momento que cogemos la rodajita, ya nos llega un olor por la nariz que es muy perfumado y muy afrutado. Este olor no sería así si no se deja madurar el melón lentamente en la mata, con el calor, porque entonces ya ese olor ya no sería tan aromático, sino que sería como el de su primo, el pepino. O sea, que estaría verde o mal madurado. Veo que estamos aplicando los 5 sentidos para captar, para acercarnos a este melón. Tenemos más. Vamos, si os parece, si queréis, a visitar el campo, porque claro, vale. decíamos, es muy importante que madure de forma lenta en la mata para ese sabor dulce. Vamos a ver cómo se cultiva en el campo este melón de Torres de Berrellén y seguimos conociéndolo. Pues ves, este se parece mucho al melón tipo del melón de Torres y ya estaría para coger. ¡Ay! Porque ¿cuántos años de trabajo para volver a tener el melón de Torres aquí cultivado? Bueno, pues nosotros llevamos 5 años de proyecto desde que conseguimos la semilla del bote del granero del horticultor y año tras año pues vamos consiguiendo que se parezca más a la semilla original. Ya no están mezclados con el melón blanco de Torres, que también era un melón de aquí, salía mezclado con otro melón que llevaban caliente. El melón blanco, de hecho, nos salió la semilla pura y, de hecho, ya hay algunos que están comercializando y produciendo, como es Atades Gardeniers. Y el melón verde, nosotros no somos productores, sino que nos dedicamos a hacer ensayos agronómicos y depuración de la semilla, pero digamos que el exceso de los melones de nuestros ensayos intentamos ponerlo a disposición de la gente del pueblo en las tiendas locales, en las panaderías. Y ese melón verdadero sería bastante parecido al que tenemos aquí. ¿Cuáles son las características? Este ya se ajusta bastante, ¿veis? Es un melón alargado, de color verde oscuro, con estrías muy profundas, muy marcadas, y eso era porque tiene la corteza muy gruesa. Eso le daba la propiedad de que puede conservarse mucho tiempo. Tú eres geólogo, por lo tanto creo que eres la persona indicada para explicarnos qué tiene esta tierra, también el agua que encontramos aquí, que hace que este melón sea tan diferente. Sí, pues hicimos un ensayo con muchos huertos de Aragón, que los suelos franco-arcillosos de aquí de Torres de Berrellén le da esas propiedades específicas de este melón, que son sobre todo su gran tamaño, porque la tierra es capaz de retener el agua más días entre riego y riego, y su gran sabrosidad, porque precisamente el cloruro sódico le da mayor sabor a la fruta. Pa' melones los de Torres, o por lo menos eso es lo que pone en la camiseta. Pues sí, es una frase histórica que los de Torres la llevamos con mucho orgullo y con un doble sentido nos lo han dicho gente de fuera del pueblo. Pero además también el escudo que encontramos tiene relación con el pueblo. Sí, el logo lo diseñamos un poco pensando en la bandera de Torres. Javier, porque además esta parcela en la que se están ahora cultivando todos estos melones, bueno, y muchísimas otras frutas y hortalizas, era y es de la parroquia. Sí, es propiedad de la parroquia desde hace pues, muchos siglos, pero lo que pasa es que ya llevaba 20 años abandonado y entonces pues vinieron de la Asociación del Melón de Torres y me pidieron, bueno, pues si les cedía el campo tal, y sí, llegamos a un acuerdo. Y eso, y ahora pues es un huerto corporativo. Tapamos con maleza un poco los melones porque si no con el sol se clarean. Ah, sí, fíjate. Y se quedan muy blanquitos, ¿ves? Este está más oscuro porque no está más tanto tapado. sol.
Si las matas no son muy espesas, no los tapan suficiente. Entonces los tapamos nosotros un poco para que no se clareen. Porque María, tú llevas en Torres unos 3 años, Sí. ¿Pero de dónde vienes? De Zaragoza, capital. Vivíamos en Zaragoza, pero nos vinimos a vivir aquí, pues sí, hace dos años y pico, casi 3 años. ¿Y por qué decidisteis dar ese salto? Porque siempre habíamos querido vivir en un pueblo y no habíamos tenido oportunidad. Y ya con los niños creciendo dijimos, es el momento de ir ahora, que si no luego no se querrán ir. Entonces surgió la posibilidad de hacer un huerto cooperativo con familias del pueblo y colaborando con la Asociación del Melón de Torres, de manera que en el mismo espacio pues tuviéramos por un lado un huerto de autoconsumo, que también consumimos de estos melones, y por otro lado pudiéramos colaborar en el cuidado de los melones para recuperar la variedad. En realidad yo creo que ya podríamos recogerlos. Hay varios trucos que nos han enseñado porque yo de esto no sabía nada. Uno de ellos es una primera hoja que tienen aquí los melones en el tallo. Cuando esta hoja está seca del todo, ya se puede arrancar. Ese es uno de los trucos. Otro es, según el tipo de melón, cuando aquí se empieza a abrir, se hace unas grietitas, te indica que ya está al máximo de lo que puede crecer. Así es como se cultiva en el campo y así es como lo tenemos ya en nuestra mesa para continuar conociéndolo. Lo habíamos conocido con la vista, el olfato y el oído, pero habíamos prometido que íbamos a utilizar los 5 sentidos. Exactamente. Pues el siguiente es, en cuanto que introducimos el melón en la boca, con el sentido del gusto, nos llega inmediatamente su agradable dulzor. Pero además, mientras vamos masticando, empiezan a salir unos aromas, porque ya no son olores, sino que son aromas porque están mezclados con la saliva, que nos recuerdan a otras frutas, como puede ser el melocotón, el mango, el kiwi, la piña, y esos utilizan justo el sentido inverso. No es como el olfato, que es a través del aire, sino que es a través de la sustancia de la saliva y la pulpa toda deshecha, que vuelve otra vez a lo que se llama la olfacción retronasal. Además de esto, tenemos unas papilas táctiles en la lengua que son las que van a detectar los parámetros de textura. El primero de ellos, en el primer mordisco también, detectamos la jugosidad. Este melón es muy jugoso, muy refrescante, y también tenemos que notar la consistencia. Es una consistencia que no es ni dura ni blanda, sino una consistencia intermedia, lo que lo hace apto para todas las edades y para todas las dentaduras, que eso también es muy importante. Bueno, pues ya tenemos otro sentido más, pero es que todavía hay más. Estos melones tienen, si se han madurado correctamente, sus proteínas se van degradando en otros compuestos más pequeños del estilo de los ácidos glutámicos, que son los responsables de la sabrosidad. Ese toque umami que se llama, que todavía es algo desconocido, pero que se va a hacer muy conocido, significa sabroso en japonés. Y esa sabrosidad no solamente la captamos por toda la boca, sino que también por el tracto digestivo, y lo que hace es amplificar todavía esa sensación de agrado. O sea que es un melón para disfrutar con todos los sentidos. Está muy rico. Un melón de lo más completo. Creo que también su piel tan rugosa que hemos visto, tan recia, le confiere unas propiedades de conservación muy buenas. Y también la anea que tenemos aquí encima de la mesa tiene su secreto en este Va sentido. vinculada una cosa con otra. De hecho, si nos retrotraemos en el tiempo a los años 20, 30, 40, 50 del siglo pasado, no había métodos de conservación en cámaras frigoríficas, con lo cual, para un melón viajero, como era el melón de Torres de Berrellén, que se criaba en Zaragoza, se exportaba a través de los puertos de Valencia a otras zonas de Europa, tenía que tener una cualidad, y era que su corteza fuera recia, como decimos en Aragón, para ser transportado, porque primero tenía que ir en carros, luego en trenes, luego en barcos, y entonces esas semanas de tiempo, o incluso meses, los tenía que pasar con sus cualidades de conservación. Entonces lo que hacían en Torres de Berrellén, estos melones los colgaban en aneas. Se dice aneas, aunque realmente la palabra es eneas, ¿no? Que son unas plantas silvestres en forma de junco, que lo que se hacen es dejarlas secar, como este manojo que tenemos aquí, que son totalmente quebradizas, pero que si se sumergen en agua durante un tiempo y se vuelven a sacar, tienen la flexibilidad necesaria para construir un cesto. Chema, ¿te parece que lo veamos? Por supuesto. Hemos estado, además creo que contigo mismo en el río, fabricando este cesto. Vamos a ver cómo se hacían esos cestos de anea en Torres. Chuma, ¿por qué hemos quedado aquí para hacer los cestillos? Porque este es el escorredero donde crecen las aneas. Que las aneas supongo que son las que tenemos ahí. Todos esos que están enfrente. ¿Y para cogerlas? Pues ahora me descalzo y a por ellas. Así de echado para adelante, sí, señor. Sí. Porque estas aneas normalmente, ¿cuándo se solían coger? ¿Qué os contaban? Mira, hoy mismo nos han contado una persona mayor de Torres que se cogían en septiembre y
se utilizaban durante todo el año porque las aneas, una vez que se secan, pues duran muchísimo. Es decir, hay que dejarlas secar, luego hay que rehumedecerlas. Y ahora, pues, si quieres me puedes ayudar ahora, te las voy dando. Vale. Por cierto, esto en tele no sale, pero el agua está fresquísima porque viene de un manantial. Que con el calor que hace hoy nos viene bien, Esto ¿no? es una terapia ahora mismo. Voy a buscar las que mejor se adaptan. Porque ¿cuántas utilizamos para un cestillo? A mí me enseñaron a hacerlo con 8, Vale. pero también hay gente que sé que lo hace con 6 o incluso con 6 o con 8. Lo te voy dando. Anda. Podemos coger, pues por lo menos para hacer un par de cestos. Claro. Y con estas aneas lo que hacemos luego, digamos, es trenzarlas. Exacto. Esas aneas tienen una técnica que luego veremos porque tengo guardadas de hace más días que ya están secas y humedecidas. Pues si quieres ahora, Ana, vamos a la Plaza de Bonet, que está aquí mismo, y hacemos unos cestillos de aneas para que veáis cómo se hacen. Venga, vamos para allá. Ven. Por cierto, Ana, te quiero presentar a Jaime, que es un Erasmus rural que ha llegado a Torres de Berrellén para ayudarnos con el proyecto a nivel de marketing. Mientras voy a por las aneas secas, te dejo con él. Venga, y ahora voy a por ti. Perfecto. Vale. Hasta luego, chicos. Bueno, Erasmus rural, eso no lo había oído. ¿En qué consiste? Pues consiste en unas prácticas que proporciona Universa para que los estudiantes se pongan en contacto con los pueblos y promover el movimiento rural y trabajar en empresas que están en estos pueblos. Porque tú eres de Huesca y ¿qué es lo que estás estudiando? Marketing e investigación de mercados. Vale, y ahora mismo tu labor con estos melones de Torres de Berrellén, ¿cuál es? ¿Qué estás haciendo con el ordenador? Pues estoy llevando la campaña publicitaria. Me encargo de crearles la página web, el portal de venta online, o sea, una tienda online para poder vender los melones a través de internet. Pues llevo desde principios de agosto hasta mitad de septiembre. He sido bien recibido y es un placer trabajar para ellos. Disfruta mucho del Erasmus, te dejo que sigas trabajando y yo me voy con Chuma a ver si me enseña a hacer los cestillos. A ver, pues muchas gracias. Que vaya muy bien, Ana. Y una vez que tenemos las aneas, nos toca ponernos a trabajar. Pues sí, estas aneas las cogimos unos días antes, las hemos dejado secar y luego las hemos metido a remojo para que sean flexibles y ahora vamos a hacer un cestillo. A mí concretamente me enseñó mi abuelo José hace unos años, no demasiados, y tristemente falleció el año pasado porque si no me hubiera gustado que hubiera sido él quien hubiera estado con nosotros aquí haciendo un cestillo. Pues hoy en su honor lo vamos a hacer. Sí. Porque hay que explicarle a la gente que estos cestillos habitualmente se utilizaban para colgar estos melones, Para pero ¿con colgar. qué finalidad? Se guardaba en graneros colgados en cestas de anea e incluso nos cuentan que hasta sin cestas de anea se guardaban. 8 aneas para que se produzca el reparto del peso. Claro. Utilizo la brida, que es un componente más moderno que la anea, porque le da más rigidez, ¿de acuerdo? Entonces ahora, pues con tu ayuda, lo que podemos hacer es, yo abro el melón, abro la cesta de forma uniforme y se tiene que producir el reparto del peso, el mango hacia arriba, lo has hecho muy bien de forma natural. Muy Y bien. ahora, Está perfectamente centrada, además vemos que los surcos de la piel del melón de Torres de Berrellén ayudan a las aneas a soportarlo mejor. Si es que son todo ventajas con el melón de Torres. Bueno, tanto trabajo en torno a este melón ya está dando sus frutos y ya es marca registrada. ¿Qué significa esto? Pues marca registrada significa que nadie más puede utilizar la marca melón de Torres de Berrellén salvo los melones que se produzcan en Torres de Berrellén procedentes de estas semillas y criados en este municipio o en otros municipios del entorno, que es algo que estamos estudiando. Pero desde luego es un componente de calidad y de protección, porque si no proteges tu propia marca, pues cualquiera puede usarla. Y bajo esta marca, Amparo, el melón de Torres está participando en un proyecto internacional, el Arca de los Sabores. El Arca del Gusto. Del Gusto, perdona. Sí, es un proyecto internacional del movimiento Slow Food al cual pertenecemos, que se intenta proteger alimentos, medios de cultivo, elaboraciones que están en peligro de desaparición y sobre todo que representan a un territorio, como es el caso del melón de Torres de Berrellén. Después de todo lo que hemos contado, lo que me falta saber es dónde lo puedo comprar. Pues mira, la campaña ha sido muy express porque
hemos tenido no demasiados melones porque todavía el melón no se cultiva en extensivo, y los melones que hemos tenido se han vendido a través de la web de melondetorresdeberrellín.es, una web recién estrenada que la ha diseñado el Erasmus Rural. ¿Hemos visto? Y en las 2 panaderías de Torres también se ha podido comprar durante estos meses. Para los escuchantes y los que vean el programa, pues al año que viene podrán comprarlo principalmente pues, a través de la web y de estas 2 tiendas de Es Torres. una hortaliza de temporada. Sí. Pues tendremos que esperar para ello. Chuma Sahún, Amparo y Amazares, muchísimas gracias A los dos. Y no os llevéis muy lejos el melón, que yo luego lo quiero probar. Aquí se queda. Muchas gracias. Gracias a los dos. Hasta luego.